Hola, buenas tardes, bienvenidos. Como parte de la iniciativa financiada por el Gobierno Regional del Maule, les presento el taller de Estética de la Fotografía. Soy Constanza Bello, fotógrafa y licenciada en Estética. Este taller tiene por objetivo hacer un recorrido en torno a los orígenes de la fotografía, eh, recorrer brevemente su contexto, conocer brevemente su contexto, revisar algunos autores para ir estudiando el lenguaje fotográfico, y finalmente un tercer módulo, podríamos decir, tiene que ver con un análisis de la fotografía desde la filosofía, desde la estética. Es un recorrido, como les digo, breve. La extensión de este taller es de 1 hora y media como máximo. Así es que la idea es despertar el interés en ustedes y de cierta manera también generar cuestionamientos, dudas, preguntas que van a estar disponibles. Voy a estar disponible para responderlas a través de mi correo electrónico, que se los voy a dejar al final de la presentación. Así es que bienvenidos a este taller que, bueno, debo decir también me parece sumamente necesario en tiempos en que vivimos en una era de la virtualización, ¿cierto? Vivimos constantemente bombardeados por imágenes, consumimos imágenes constantemente que determinan muchas veces nuestros deseos, nuestras acciones, eh, y me parece una responsabilidad para mí, al menos como fotógrafa, fundamental, de cierta manera alfabetizar a las personas en el consumo de la imagen fotográfica particularmente. Así es que bienvenidos a este recorrido. Vamos a dar inicio con lo que les comentaba, compartiendo este PowerPoint. Podemos ver, ¿cierto?, aquí los orígenes de la fotografía. Vamos a ver un breve contexto sociohistórico: el siglo XVIII, el romanticismo, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial y el pensamiento hegeliano como antecedentes. Nietzsche y Dayer, que encarnan cada uno, Nietzsche el espíritu romántico y Dayer el espíritu científico. Y los primeros exponentes, Félix Nadar y André Diderot. Esto sería nuestro primer módulo. ¿Okay? En la modernidad conviven distintos estilos artísticos. El barroco es uno de ellos, el romanticismo, el neoclasicismo. ¿Qué tienen en común todos estos estilos? El ordenamiento perspectivo. Sigue siendo, o sea, es la marca fundamental de la modernidad. La perspectiva entendida como un modelo matemático donde yo puedo traspasar, ¿cierto?, lo tridimensional, lo puedo representar en un cuadro bidimensional. Elegí particularmente esta pintura porque la visualidad también va a ser como el sentido privilegiado de la modernidad, el ver para creer, ¿cierto?, la incredulidad de Santo Tomás de Caravaggio de 1602. Este cuadro barroco es bastante representativo de lo que quiero hablar. La fotografía, bueno, que surge en esta época, se constituye como una prueba, un modo de conocer el mundo, como vamos a ir viendo más adelante. Pero en lo puntual, este es el contexto, ¿cierto?, que antecede a la fotografía. Un contexto donde la mirada del individuo, que antes estaba asociada arriba, ¿cierto?, a la teología, en la época medieval, el pensamiento era místico, metafísico. En la época moderna, el ser humano adquiere una mirada antropocéntrica, ya no es teocéntrica, ¿cierto?, sino que es antropocéntrica. Y esto se empieza a ver reflejado en la pintura, en los cuadros. Fíjense la materialidad del cuadro barroco, que si bien está tratando temas metafísicos, Jesucristo está representado como un hombre con todos los detalles de la figura humana. Fíjense en las telas, ¿cierto?, en los pliegues, la iluminación muy teatral, muy dramática, porque el tema de la luz también en la época moderna es símbolo de la razón, ¿cierto?, del saber, como respuesta, digamos, al oscurantismo de la Edad Media. Por eso elegí este cuadro, ¿cierto?, de Caravaggio.
Las Meninas de Velázquez, 1656, nos habla, ¿cierto?, acá del ordenamiento del espacio, del triunfo del punto de fuga, la perspectiva, como también en el espejo podemos ver al artista pintando el cuadro como un simbolismo del yo también. Esta mirada, como les digo yo, del hombre, ¿cierto?, que baja desde de lo teocéntrico hacia el sí mismo. Entonces, este cuadro también es representativo de esta época, Las Meninas de Velázquez. El neoclásico es otra tendencia pictórica que se desarrolla en esta época. Tenemos aquí a una figura histórica, Napoleón Bonaparte, representado por Ingres en 1804. Si se fijan, el punto de fuga también, la perspectiva es clarísima en este cuadro. Y bueno, la representación de temáticas históricas, la representación de figuras históricas, de personalidades, es parte, como les digo, del proyecto moderno centrado en el hombre. Pero también en este periodo, hacia finales ya del siglo XVIII, comienzos del XIX, se desarrolla el romanticismo. El hombre, si bien comienza a estudiar, a tener una mirada científica sobre el mundo, la curiosidad, se desarrollan muchos inventos, ¿cierto?, en la máquina a vapor, etcétera. El hombre también se encuentra frente a un vacío existencial, ya la crisis teológica, la crisis de la iglesia, en los siglos anteriores, el sigma de la iglesia católica, deja al hombre de cierta manera abandonado a su existencia, a su suerte, a sus emociones. La pasión se desata como estrategia de producción. Las temáticas, se fijan acá, El caminante sobre el mar de nubes, es un cuadro muy pasional, se refleja bastante como este espíritu romántico que les comento. La temática subjetiva, el yo subjetivo, un cierto existencialismo también. Sin embargo, la perspectiva no se abandona. Si se fijan, al final el paisaje va componiéndose por capas y al final, ¿cierto?, igual se mantiene la estructura de la perspectiva como ordenamiento formal del cuadro. También elegí este cuadro como contexto, La libertad guiando al pueblo de Lacroix, en 1830. Este cuadro representa los valores de la Revolución Francesa, el triunfo de la libertad. Se acaban las grandes monarquías, surge una nueva clase social, la burguesía. ¿Y por qué es importante o por qué es relevante hablar de esto? Porque la fotografía también va a ser un medio para validar a esta nueva burguesía. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero claro, el antecedente, el contexto histórico es este. Los valores de la igualdad, de la fraternidad, promovidos por la Revolución Francesa, son también adjudicados, atribuidos a la cámara fotográfica y su rápida democratización. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tengámoslo presente, ¿cierto? Acá otro cuadro romántico que es Lluvia, Vapor y Velocidad, de Turner, de 1844. Lo elegí también por la temática que aborda, la máquina a vapor, la velocidad, el progreso, como parte y sello de este siglo, de este periodo, donde la fotografía vuelve a aparecer como una herramienta eficaz para servir a este proyecto. La fotografía va a permitir una serie de descubrimientos, lugares alejados, conocer el mundo, etcétera, donde no va a ser necesario trasladarse porque lo vamos a conocer a través de la fotografía. El desarrollo fotográfico es rapidísimo. En el curso de 10 años hay transformaciones técnicas notables,
se abaratan los costos, etcétera. Entonces este cuadro lo quise poner como parte de los antecedentes en razón de esto. Y finalmente el último cuadro, para finalizar este contexto social, cultural, digamos, de la época, es Impresión de Sol Naciente de Monet, que sería el primer cuadro impresionista, que tiene que ver con esta idea de el hombre, el impresionismo, ¿cierto? Requiere que el hombre esté en el instante preciso, esté en el momento, para poder capturar las luces, etcétera. Fíjense, la pincelada es bastante rápida, ¿cierto? Y vuelvo a insistir, aún así seguimos manteniendo el ordenamiento perspectivo del espacio. El siglo XVIII, podríamos decir, es el antecedente de la fotografía como la culminación del proyecto moderno. Se reúnen conceptos como la idea del romántico, la democracia, la industria y el espíritu científico, y una nueva mirada antropocéntrica, dejando de prevalecer las ideas metafísicas de la Edad Media. Entran las ideas de la razón. Es importante también mencionar, como decía en la primera diapositiva, hablábamos de Hegel, el pensamiento hegeliano, ¿sí? Acá, Revolución Industrial y el pensamiento hegeliano como antecedentes. Todos estos cuadros que hemos ido revisando hablan del abandono metafísico que les decía. Hegel incluso declara la muerte del arte, no porque el arte muera como tal, sino porque pasa a otro estadio, en vez de ya no va a estar de cierta manera capacitado para representar al espíritu absoluto, o a un absoluto, llámenlo como quiera. Pero entonces la condición ritual del arte se suspende porque ya no materializa este espíritu, ¿cierto? Sino que ahora va a constituirse como un medio para materializar el concepto, la razón, ¿cierto? El análisis del arte va a estar orientado a cuán coherente es la estructura, la formalidad, digamos, la superficie con contenidos conceptuales. Bueno, y cuando Hegel plantea este abandono metafísico, con toda la crisis existencial que conlleva la crisis de las instituciones, etcétera, como antecedente, ¿cierto?, histórico, coincidentemente aparece la fotografía. El año 1826, José Nicéforo Nipse obtiene la primera imagen fotográfica. La fotografía surge jugando un rol de bisagra entre la racionalidad científica y el espíritu romántico. Desde joven, Nipse se interesa por el estudio de la química. Él venía de una familia con muy buena situación económica, y se obsesiona con la idea de cómo poder grabar en alguna superficie lo que él ve al fondo de la cámara oscura. Ya existía como aparato, ¿cierto?, la cámara oscura, pero no existía todavía la opción de poder grabar esa imagen. Cada vez que se sacaba, se develaba la luz, se quemaba por completo. Entonces se obsesiona con esta idea y comienza a investigar, hasta que finalmente logra el año 1826 dar con la primera imagen fotográfica, que sería esta vista desde la ventana en Legras. Esto nos habla de este espíritu romántico, ¿cierto?, de lograr un objetivo, de obsesionarse con el estudio. Él tenía su estudio en la campiña francesa, bueno, tenía los medios para poder dedicarse a esto, y tiene que ver con la experimentación, que finalmente, bueno, concluye con la primera imagen fotográfica. Pero el año 1839 aparece este personaje, Louis Daguerre, que presenta la fotografía en la Academia de Ciencias de París. Antes se presenta con Nipse y se asocia con él con tal de ir dándole mejoras a esta primera imagen fotográfica, logrando reducir los tiempos de exposición, por ejemplo.
¿Cuál es el tema o cuál es el encuentro entre Nipsey y Daguerre? Que son dos personajes que representan este espíritu moderno, hasta podríamos decir contradicciones o dicotomía, porque está el espíritu romántico de Nipsey, pero también tenemos el espíritu comercial, el espíritu de progreso, el sentido de progreso que tiene Daguerre. Daguerre presenta, como les dije, la fotografía en la Academia de Ciencias de París, y con esto se le da un sello a la fotografía como herramienta servil de las ciencias. De cierta manera se le da este sello, anulando desde entonces todo su carácter estético, de lenguaje. Desde entonces ya la fotografía es considerada como una herramienta para escudriñar el mundo. Acá tenemos otra fotografía con bastante más detalle del taller del artista de Daguerre de 1837. Entonces, Daguerre y Nipsey representan, ¿cierto?, este doble espíritu de la fotografía, el de registro de la realidad por un lado, pero también este deseo de capturar el tiempo, de detener el tiempo, de poder, esta obsesión del estudio, la química, el romanticismo, descubrir el mundo que representa Nipsey. Muy acorde con este sentido existencialista del romántico, o lo que reflejaban los impresionistas, de poder capturar, ¿cierto?, la fugacidad del tiempo. Hay una conciencia del tiempo en la modernidad que empieza a variar con la aparición, por ejemplo, de la máquina a vapor, el tren. Los tiempos, las velocidades cambian. La misma máquina ya reduce las jornadas de trabajo, lo que influye en la burguesía. Entonces, son cosas que aparentemente son disímiles, pero bueno, congenian en este periodo. Acá tienen una fotografía de la luna y de paisajes, con lo que me refería antes. La fotografía va a permitir conocer y ver cosas como una extensión ortopédica que antes el hombre no tenía la posibilidad. Imagínense, antes agarraban sus máquinas, tremendas máquinas muy pesadas, y viajaban a través del mundo, y llegaban luego los fotógrafos con estas imágenes, por ejemplo, como esta, muy antigua, o esta de la luna, y el mundo se abría a toda esta gente sedienta de conocimiento, ¿cierto? De pensamientos, de razón, señala, esta frase la puse acá, en la fotografía es la culminación visual del proyecto moderno, ¿cierto? Respecto a todo este engranaje de situaciones que habían ido pasando, entonces la fotografía concentra este espíritu romántico, la fugacidad del tiempo y el deseo de conocer más allá, de investigar y de saber a través de la razón. Acá les puse esta fotografía, Caballo en Movimiento, de Muybridge, de 1873. Denota un caso particular porque se había pedido, o sea, había una discusión entre participantes del hipódromo sobre si el caballo al galopar mantenía o no siempre los pies en el suelo. Si es que en el fondo la discusión tenía que ver cómo galopaba el caballo. Y se llama a este fotógrafo, a Muybridge, y se le pide que haga una serie de fotografías para estudiar el movimiento del caballo. Fue un tremendo trabajo con vecinos, se consigue sábanas, Muybridge, y las cuelga a lo largo de la pista, y logra hacer, después de varios intentos fallidos, años que pasaron incluso, logra hacer esta toma que tenemos aquí, Caballo en Movimiento, de 1873. Donde se puede ver, ¿cierto?, el movimiento detallado del caballo. Entonces, vuelvo a reiterar esta idea de la fotografía como ortopedia, la fotografía como escudriñamiento de la realidad, el perfil científico de la fotografía, cómo permite conocer y saber cosas que antes no se sabía, ¿cierto? Y también la fotografía en su uso antropológico.
Tenemos esta fotografía de Charles Wellington, de los pueblos originarios de Chile, los Cahuéscar, en el año 1874, 1967 vivió Charles Wellington, y podemos entonces también a través de la fotografía acceder a otros mundos, a otras vidas, desde una mirada antropológica. Es interesante esta fotografía de Businder, porque vemos cómo se adopta la pose, ¿cierto? Las personas aquí no están en una actitud natural, sino que están posando frente a un aparato absolutamente desconocido para ellos, y adoptan entonces la formalidad frente a la cámara. Probablemente no sabemos, no podemos restituir lo vamos a ver más adelante, pero no podemos restituir los Segnants. Acá Martín Businder, Pinturas, Fiesta de los Segnants, dice durante la ceremonia de los hombres, de 1923. Más que esa información no tenemos, dice que es durante la ceremonia, pero no sabemos, a lo mejor los hicieron pintarse para la foto. Pero es interesante el tema de la pose. Fíjense acá en este retrato, la mirada perdida de la mujer, denotando quizás cierto temor, no es una interpretación, digamos, pero bueno, antiguamente sabido, los pueblos indígenas creían que la fotografía les robaba el alma, ¿cierto? Es interesante ver la actitud de pose de esta mujer también, y el fondo, fíjense, no está en un fondo natural aquí, sino que está en un fondo liso. De cierta manera se sitúa el personaje como para analizarlo, estudiarlo. La fotografía entonces en su rol al servicio de las ciencias. Después tenemos a los primeros exponentes, a Félix Nadar, y lo vimos en el primer, perdón, la pausa. Tenemos a Félix Nadar y André Disteri. Ahí está. Félix Nadar él se definía como un artista fotógrafo, pertenecía también a una familia de buena situación económica, lo que le permitió desligarse de los estudios formales y dedicarse a su pasión, que era la fotografía. Formó parte de la bohemia francesa, lo que le dio la posibilidad de retratar a muchísimos escritores, artistas, filósofos, entre ellos a Baudelaire, que era un gran crítico de la fotografía, porque decía que eliminaba absolutamente el gesto, la calidad humana, digamos, era una máquina, un botón automático que se apretaba y resolvía todo, ¿cierto? Sin embargo, paradójicamente se retrató muchísimas veces y fue muy amigo de Nadar. Fíjense en la estética de Nadar, muy clara, muy luminosa, muy definida. Ya la fotografía en poco tiempo, 1826 fue la primera imagen, ya había alcanzado progresos técnicos importantes como para lograr este tipo de imágenes de la época. Una vez más vemos, tal como en la pintura neoclásica, se resalta al sujeto, al personaje, ¿cierto? Las figuras literarias, las figuras científicas, el hombre como protagonista de su propia historia. Fíjense, insisto, en la estética, cómo es coincidente con esta fotografía de la indígena, siendo personajes diametralmente opuestos, con experiencias de vida totalmente opuestas. Sin embargo,
Me refería antes, ¿se acuerdan? A la democratización, o sea, cómo la fotografía responde a los ideales de la Revolución Francesa en cuanto a la democratización. Frente al lente, todos somos iguales, podríamos decir. Entonces, fíjense, bueno, desde un ideal, por supuesto, esta idea de frente al lente somos todos iguales. Pero está la expectativa. Fíjense entonces en esta estética, como les digo, el fondo liso, muy limpio, sin ruido, sin interrupciones, sin nada, muy austero, para destacar la figura con una luz muy, muy natural, se ve el brillo en los ojos, ¿cierto? Es parte de la estética, ¿cierto?, del retrato de Nadar, simbolizando también esta idea del neoclásico y la luz como símbolo de la razón. Tenemos aquí a Claude Monet, Dan Liszt, músico, Delacroix, y aquí tenemos a Sarah Bernhardt, y aquí a su madre, Therese Tournachon. Son fotografías, insisto, muy limpias, al modo neoclásico. De cierta manera, la fotografía, ¿por qué Nadar se hace llamar artista fotógrafo? Porque la fotografía fue muy criticada, como aparato técnico. Entonces el fotógrafo tenía que encontrar una manera de distinguirse, y una manera también de validarse fue tomar los recursos estéticos de la pintura y plasmarlos o trasladarlos hacia la fotografía. Nadar es un caso evidente, digamos, de esta estética neoclásica, limpia, austera, ordenada, en su fotografía. Pero llega el progreso, la velocidad rápido, llega Eugène Disteri, 1819-1889, y crea las famosas tarjetas de visita, que también llegan a Chile, a Valparaíso. Cambia completamente la estética, si se fijan, ¿cierto? De esta imagen limpia y austera, pasamos a escenarios totalmente decorados. Se agregan a mesa, cortinas, la pose es rebuscada. Fíjense acá, este también está bastante como incómodo, incluso incómodo podríamos decir. Es una fotografía mucho más rápida y mucho más comercial. Eugène Disteri se hizo rico rápidamente, aunque también quebró rápidamente, haciendo estas tarjetas de visita, que eran la manera de, fíjense, una fotografía en serie ya, ¿cierto? La calidad de la luz también es distinta, es una luz mucho más plana, es una fotografía poco como una foto carné, podríamos decir. O más bien asociarla a la fotografía de las páginas sociales actualmente. Es una fotografía que, una vez más, respondiendo a las necesidades de la época, juega el rol de validar a la sociedad, ¿cierto? A la burguesía, esta burguesía. Atrás de la tarjeta de visita se ponían los datos de la persona, y se cristaliza una identidad a través de esta fotografía. Es interesante, sí, cómo decae tremendamente la calidad estética, como les decía. Ya no tenemos esta calidad lumínica, ¿cierto? La luz, el manejo de la luz. Ahora tenemos una fotografía que se gestiona rápido, que se hace rápido, que comercialmente es mucho más conveniente, es mucho más barata, y París rápidamente comienza a plagarse de estudios fotográficos. La fotografía, como les decía, en este contexto de progreso, de velocidad, rápidamente va permitiendo menores tiempos de exposición, y la tarjeta de visita es como la culminación, digamos, de todo este proceso más que comienza a simplificarse, a abaratarse el costo, etc.
Es así entonces como la fotografía, les decía, va en correlato con el contexto histórico, cultural de la época, ¿cierto? Fíjense en esta fotografía de Napoleón y en estas fotografías de Diderot. El tema del decorado, el tema de los elementos que identifican a la persona, van siendo coherentes con la época y con el contexto. Donde vamos a ver la fotografía como un lenguaje fotográfico. Transparencia y error fotográfico. Lo vamos a ir desarrollando estas ideas y entendiendo estas ideas a lo largo de lo que vamos a ir viendo a 3 autores. Una manera de poder definir el lenguaje fotográfico, de catalogarlo, de poder comprender, de segmentarlo de cierta manera para poder analizarlo, es el que hace el profesor José Pablo Concha, dividiendo la fotografía en 4 campos, el lenguaje fotográfico. Tenemos primero el campo óptico, ¿cierto? Que son los lentes que vamos a elegir, con los que vamos a trabajar, el gran angular, el lente normal y los teleobjetivos. Si alguien no sabe, algún aficionado, cómo trabajan estos lentes, lo pueden buscar en Google. De todas formas vamos a ir viendo a través de los autores estos campos. Pero si quieren ver específicamente cómo funciona, por ejemplo, un gran angular, lo pueden buscar en internet. Tenemos también el campo mecánico, donde está el diafragma y la velocidad, lo que va a definir la profundidad de campo, el diafragma. Es un elemento que permite, ¿cierto?, destacar o determinada figura en primer plano, o que se vea hasta el fondo, ¿cierto?, una nitidez absoluta, con alta profundidad de campo. Luego tenemos el campo químico, digo químico porque ya en la fotografía digital este campo se abandona y pasamos al campo electrónico, donde vamos a igual a manejar variables como ISO, grano y el contraste. A través de estos elementos, ¿cierto?, vamos configurando la superficie fotográfica. Y tenemos el campo estético, los planos, los ángulos de toma y la iluminación natural, artificial, puntual, difusa, ángulos de toma, el picado, el contrapicado, a ras de suelo, frontal, los planos, el primer plano, el segundo plano, todo eso se configura dentro del campo estético. Con estos 4 campos de la fotografía podemos ir entendiendo la fotografía como una literalidad, como una superficie. Una superficie, ¿cierto?, que va configurando lo que vemos y cómo lo vemos, no tanto el qué, sino el cómo vemos lo que vemos a través de una fotografía. Vamos a ir viendo ejemplos visuales, a través, como les dije, de distintos autores. Aquí les puse una imagen donde podemos ver el ángulo de visión que abarca una cámara de 35 milímetros, con distintos lentes. 62 grados, un 35 milímetros, 50 milímetros, 46 grados, 135 milímetros, dice 18 grados, 300 milímetros, un teleobjetivo, 8 grados. Se va reduciendo el ángulo de la visión a medida que vamos aumentando la distancia focal. El valor de la distancia focal más similar a la visión humana oscila entre los 22 y 24 milímetros, mucho más amplio de lo que sería el lente normal, que se le dice lente normal por una convención, digamos, pero asociada más bien a las proporciones. Sin embargo, las proporciones se asemejan más a la realidad con una distancia focal de 50 milímetros. Entonces vamos a comenzar a ver algunos ejemplos visuales.
Tenemos, por ejemplo, aquí Ansel Adams, un norteamericano que es el gran paisajista, se le conoce en la historia de la fotografía como un gran paisajista, vivió entre los años 1902 y 1984. Puse aquí esta frase, que es una cita que refleja el trabajo que hizo él con un sistema de medición, un sistema de zonas. Dice, no tomas una fotografía, tú la haces. Él desarrolló, Ansel Adams, desarrolló un sistema de zonas y de medición de luz que le permitió lograr una exposición que rescata la gama tonal completa. También definió un método de revelado, todo esto con el objetivo de poder lograr de que lo que vemos en el papel sea lo más semejante a la realidad. La mayoría de sus tomas, él nació en San Francisco, si no me equivoco, o vivió, pero es norteamericano, eso sí. Fíjense el nivel de detalle de su fotografía. Fundó junto a Edward Weston el grupo F64, un grupo que predicaba esta idea de cerrar el diafragma al máximo para lograr una mayor profundidad de campo y un mayor realismo. Eso es evidente, ¿cierto?, en esta fotografía. El nivel de textura, de detalle, una toma frontal, fíjense. La mayoría de las tomas de Ansel Adams son frontales, con una gama tonal del negro profundo al blanco puro, pasando por toda la gama de grises. Todo. Es impresionante el trabajo de medición de la luz que hace con este sistema de zonas, que lo pueden ver en detalle, probablemente en internet se puede estudiar en profundidad. Y bueno, y esta idea de cerrar el diafragma pero al máximo, con tal de lograr el máximo realismo y detalle en su fotografía. Aquí tenemos otro ejemplo. Es interesante observar cómo las expectativas de Ansel Adams apuntan a considerar la fotografía como una ventana al mundo, replicando esta idea de los orígenes de la fotografía al servicio de la ciencia, ¿cierto? Hay lugares que dicen que fotografió Ansel Adams que ya no existen, que ya no están, entonces está esta idea de la fotografía como un modo de rescatar la fugacidad del tiempo, también este ideal romántico. Las temáticas de Ansel Adams en torno, era un activo ecologista, son parte de esta idea, de esta idea original de la fotografía, de los inicios de la fotografía, ¿cierto?, que se presenta en un salón de ciencia. Son muy coherentes. La fotografía de Ansel Adams es muy coherente con ese proyecto original. La nitidez, la claridad, la luminosidad como elementos simbólicos, ¿cierto?, de la razón, del triunfo de la razón. Es un trabajo del soporte al máximo, no con tal de evidenciarlo, sino que con tal de que este lenguaje sea transparente. Por eso hablábamos al comienzo de este segundo módulo de lenguaje fotográfico, transparencia y error fotográfico. Ansel Adams es un fiel representante de la transparencia del lenguaje fotográfico. Pareciera que nada se interviene o interfiere entre nosotros y ese paisaje. El trabajo, como les decía, de la nitidez y la profundidad de campo nos habla de un diafragma muy cerrado y un manejo a la perfección del campo mecánico de la fotografía. Ángulos de toma frontal también, como una manera de no intervenir el paisaje, ni los ángulos, ni la composición misma de la naturaleza. Pueden ver aquí de nuevo la misma idea, ¿cierto? Nitidez hasta el fondo, negros profundos y blancos puros pasando por toda la gama de grises.
Se va mostrando entonces la fotografía como una superficie, como una literalidad, cuando somos capaces de ir distinguiendo estos elementos estéticos que componen su lenguaje. Fíjense en el nivel de detalle, acá es impresionante. Entonces Ansel Adams se presenta como un fiel seguidor de esta fotografía como un espejo del mundo. Fue muy criticado, sí. Algunos, no muy criticado, pero algunos lo criticaban. Cartier-Bresson, el siguiente autor que vamos a ver, lo criticaba, decía, mientras el mundo se acaba de pedazos, Ansel Adams le está tomando fotos a las plantas, al paisaje. Si se fijan en muy pocas, si ustedes buscan en internet, en muy pocas fotografías hay presencia humana. Aquí solamente de las que yo escogí. Entonces estaba esta crítica de Cartier-Bresson, que juzgaba que no se podía en el fondo estar abstraídos los paisajes mientras el mundo se caía a pedazos. Como decía. Entonces, desde una vereda opuesta, no del todo, sí, está el francés Henri Cartier-Bresson, que vivió entre los años 1908 y 2004. Fotografiar es ubicar la cabeza, el ojo y el corazón en un mismo eje. También hay en Cartier-Bresson una mirada romántica de la fotografía y también la esperanza de que la fotografía puede dar fe de la expectativa de que la fotografía puede dar fe de un acontecimiento, de un hecho. Más involucrado, ¿cierto?, con la contingencia. Cartier-Bresson es el padre del fotoreportaje, el fotoperiodismo, y mentor del instante decisivo. La temporalidad como un factor decisivo en la fotografía de Cartier-Bresson. Fundador de la agencia Magnum también. Su formación se inicia en el dibujo, lo que se ve reflejado en la composición de sus fotografías y en el ordenamiento espacial, cuya base es la triangulación dinámica. Fíjense cómo hay un manejo de la composición con primer plano, segundo plano, un último plano. Está esta triangulación entre diagonales, verticales, y toda la acción, ¿cierto?, pareciera encuadrarse en esa tensión de líneas. Entonces el tema de la composición en Cartier-Bresson es muy importante y tiene este origen que él tuvo una formación como artista, dibujante. La estrategia visual de Cartier-Bresson está siempre al acecho de que algo pase. Les decía, el tema de la temporalidad es una marca, un sello importante en Cartier-Bresson, él mismo lo señala en sus textos, el instante decisivo, con cierto romanticismo, con esta idea, esta expectativa de que el fotógrafo pudiese capturar un instante decisivo, un instante que revelaría la esencia de algo. Es importante considerar esto o tener un sentido crítico respecto a esto, porque se le está adjudicando, ¿cierto?, a la fotografía, en particular al fotoperiodismo, que tanto, ¿cierto?, nos invade hoy en día con cientos y cientos y miles de imágenes en las redes, esta capacidad de capturar una verdad. Es relativo, vamos a ir viendo un poco más adelante, pero tiene que ver con este espíritu romántico que yo les comentaba al origen, que está en los orígenes de la fotografía. La existencia es un constante devenir, ¿cierto? Entonces, adjudicar al aparato técnico esta capacidad es algo que al menos merece una duda, cuestionárselo, ¿cierto? Sin embargo, si nos atenemos a la superficie propiamente estética, a lo estético netamente de Cartier-Bresson, más allá de estas reflexiones, claramente esta búsqueda, esta expectativa se ve reflejada en su fotografía.
Fíjense la cuidada composición. Él decía que muchas veces que con esta formación estética que él tiene, muchas veces él componía la escena y esperaba que algo pasara. Claramente se puede ver aquí en esta composición cuidada, ¿cierto? Enmarcada por la misma arquitectura, el encuadre, esta idea de cabeza, ojo y corazón en un mismo eje, tiene que ver como con una disposición existencial del fotógrafo a estar atento y resolver en una sola toma, en un solo encuadre, el disparo fotográfico. Y capturar esta esencia, supuestamente, ¿cierto?, del momento. Esta fotografía es emblemática, un ícono de Cartier-Bresson, el hombre a punto de caer al agua. Es muy simbólica, reitero, de la estética de Cartier-Bresson. Aquí también fíjense cómo capturó el gesto, ¿cierto? El instante decisivo, el momento preciso. Y estar siempre al acecho, siempre estar encima. Cartier-Bresson usaba una Leica de rango, o sea, de focal fija, 50 milímetros. Cultor de esta idea del fotógrafo callejero, del fotógrafo que anda siempre con la cámara al hombro, pequeña, discreta, colgada, con la idea con también esta expectativa de que a través de un cierto programa o un ideal, una cierta disposición pensada, yo voy a lograr capturar mejor una situación. Entonces, si yo ando con una cámara pequeña, con un lente corto, ¿cierto? Y estoy en permanente patiperreo, podríamos decir, ahí caminando, andando en la calle constantemente, voy a estar, ¿cierto?, listo para capturar estos momentos únicos e irrepetibles. La misma idea, ¿cierto?, del pintor impresionista que les mostré en el cuadro de Monet, en primera impresión de sol naciente. Claro, una temática distinta, no es la naturaleza ni mucho menos, pero está esta idea de que tengo que estar ahí para poder lograr una buena fotografía. La discreción, la cercanía con el sujeto fotografiado. Fíjense las diagonales, una vez más, cómo se trabajan en la estética fotográfica de Cartier-Bresson. Entonces diríamos que en los campos de la fotografía, el tema de la óptica tiene que ver con este ideal, ¿cierto? 50 milímetros, como un objetivo que permite andar en la calle, liviano de equipaje, por así decirlo, y de forma discreta, para poder acercarse y involucrarse a los sujetos sin invadir demasiado, ¿cierto?, con un tremendo teleobjetivo. Y también tiene que ver con el campo mecánico, el tema del tiempo, como les digo, es fundamental en el sello de Cartier-Bresson, en la búsqueda de este instante decisivo y este ideal romántico de capturar la fugacidad del tiempo, y el tema estético también, la composición. Si no me equivoco, él tenía una persona que le revelaba los rollos. Muy cuidadoso el tema también del campo químico. El manejo de los grises, los negros, también es muy cuidado en Cartier-Bresson. Esta fotografía tiene esa historia, ¿cierto?, de que él esperó, armó la composición con las curvas, las diagonales, todas estas líneas que se ven en el plano fotográfico, y esperó que el sujeto, que pasara alguien, y pasó una bicicleta, ¿cierto?, que se desplazó. Y logró esta fotografía. Probablemente hizo lo propio en esta escalera, llena de palomas, esperando este momento decisivo de que pasara la mujer y volaran las palomas. Y aquí también podemos observar cómo juega con las sombras y los planos, los distintos planos de la fotografía, un primer plano, un segundo plano, plano ahí de fondo, luces y sombras, alto contraste en este caso, todo con la finalidad de hacer una imagen muy cuidada y muy compuesta, como el sello de
de Cartier-Bresson. Entonces esa es la estética de Cartier-Bresson, distinta a la de Ansel Adams, donde hay una disposición existencial del fotógrafo diferente, ¿cierto? Está esta idea de andar en la calle siempre al acecho, siempre dispuesto, atento, pum, disparar, muy contrario probablemente a la del fotógrafo de paisaje, que se instala con un trípode, espera las mejores horas de luces de la mañana, del atardecer, ¿cierto? Compone detenidamente. Cartier-Bresson tenía esta habilidad, como dicen, de poner la cabeza, el ojo y el corazón en el mismo eje y ¡pam!, disparar en el instante. Es una disposición distinta, son dos fotógrafos, ambos logran el mismo producto, por así decirlo, pero la disposición es diferente. Y llegamos a Robert Frank, 1924-2019. Dice: cuando la gente mira mis fotografías, quiero que se sientan igual que cuando leen por segunda vez una línea de un poema. En esta frase podemos ver que hay un abandono de toda expectativa de la realidad con la fotografía. Cuando hablamos de un poema hablamos de algo interno, ¿cierto? Algo subjetivo. Esta fotografía ahí está con su mujer, Jung, sale varias veces retratada también. Robert Frank da inicio a lo que podríamos decir el error fotográfico, lo que se definiría como un error fotográfico. Deja de lado la ortodoxia fotográfica. Robert Frank es un suizo nacionalizado norteamericano, recorrió Sudamérica, incluso estuvo en Perú, y hizo un trabajo importantísimo que se llama Los Americanos, donde estuvo recorriendo por 2 años Norteamérica con su mujer y su hijo. Logró 28.000 negativos y solo 83 componen Los Americanos. El prólogo es de Jack Kerouac, de la generación Beat. Y primero se publicó en París y un año después se publicó en Estados Unidos. Robert Frank es la ruptura del lenguaje fotográfico ortodoxo, tradicional. Fíjense, esta primera fotografía que les puse, si no me equivoco, no estoy segura, pertenece a Black and White and Things, un libro de Robert Frank, muy simple, no hay una temática particular, el título lo dice, entonces podemos concentrarnos, detenernos en la fotografía como superficie, en su estética, netamente. No está esta búsqueda de registrar el instante decisivo, o el hecho noticioso, o no está este interés o esta expectativa de la fotografía. Y hay, como les decía, una ruptura absoluta con el lenguaje tradicional fotográfico. Se le llamaría un error fotográfico, ¿cierto?, esta imagen borrosa, movida, con alto contraste, oscura. Se ven los reflejos, ¿cierto?, de algunos letreros, no sabemos. El tiempo de exposición es demasiado lento, sale la foto borrosa. Podríamos juzgarla y criticarla desde ese punto de vista. Es así como Los Americanos no se publicó de buenas a primeras en Estados Unidos, donde se había hecho. Justamente por esto, porque se criticaba que era una fotografía porosa, con negros empastados, borrosa, no se correspondía con esta idea de la fotografía correcta, el lenguaje fotográfico perfecto, ¿cierto? Fíjense la diferencia sustancial entre eso y esto. Entonces, costó.
Costó que saliera. Además, también los americanos proponen una mirada crítica de la sociedad norteamericana. Pone mucho énfasis en aspectos raciales, en las diferencias raciales que todavía existían en Estados Unidos en la década del 50. Fíjense en esta fotografía, como uno diría, oye, pero le tapó la cara, no sería la foto correcta, la adecuada, y sin embargo él la selecciona de 28.000 negativos, la selecciona en los americanos. Puse una serie de 5 fotografías aquí, un poco para que vean muy someramente una pequeña edición. La voy a pasar rápido primero para que vean. Hasta ahí esas 5 fotografías son una secuencia, donde cierto podemos hacernos una idea de una mirada crítica a esta sociedad hollywoodense, esta sociedad de progreso, de riqueza, donde los negros siguen siendo parte de la servidumbre. Incluso esta fotografía revela cómo ellos tenían que ir en la parte de atrás de los buses. La mujer aquí mirando una mirada dura, ¿cierto?, hacia la cámara, y los negros van atrás. El hombre con una mirada más bien triste. Entonces Robert Frank pone el ojo, ¿cierto?, en este lado oscuro, en este lado crítico de la sociedad norteamericana. El rostro de esta mujer, que podía ser una figura del cine hollywoodense, no lo sabemos, pero borroso, tampoco sería lo correcto, ¿cierto? El primer plano desenfocado. Esta imagen está un poco pixelada, pero tiene bastante grano. Fíjense en cómo este hombre acá, frente al Butlitzer, como en un espacio solitario, el Butlitzer como símbolo, ¿cierto?, de la cultura norteamericana, el horizonte inclinado, una mujer negra de nuevo. En general, toda la temática de Robert Frank tiene que ver con lo marginal, sobre todo con la soledad, con espacios vacíos. Él decía que en este viaje de 2 años por Norteamérica había sido cuando menos había hablado. Estuvo 2 años recorriendo Norteamérica, incluso tuvo algunos problemas legales, y sin embargo todo este recorrido lo aborda desde una libertad creativa y una exploración del lenguaje sin límites preconcebidos. Es muy distinta la estrategia productiva de Robert Frank respecto a Cartier-Bresson. Aquí hay como un devenir, ¿cierto?, un constante fluir, muy de dejarse llevar, con mucha libertad, ¿cierto? Pero, contrario a Cartier-Bresson, hay en Robert Frank una voluntad por cerrar núcleos temáticos. No es menor este dato que yo les daba, son 28.000 negativos, y de los cuales selecciona 83, y hay una cuidada edición. Yo les puse esta serie inicial, donde ya podemos hacernos una idea de esta crítica a la sociedad norteamericana. La mujer negra, ¿cierto? El contraste altísimo, mucho grano, entre esta guaguita muy blanca, nos habla de esta marginalidad, de esta separación, de estos dos mundos. El mundo de las luces, ¿cierto?, de Hollywood, y sin embargo con todos estos temas marginales. Está esta voluntad, como les decía, esta voluntad temática que no tiene Cartier-Bresson. Cartier-Bresson nunca editó un libro,
o sea, se han editado compilados de Cartier-Bresson, pero no hay una voluntad narrativa, no hay una edición con una voluntad de querer expresar alguna historia o querer expresar alguna subjetividad. El ojo de Cartier-Bresson está mucho más enfocado en esta idea de capturar la realidad, y Robert Frank tiene más que ver con una subjetividad, ¿cierto? Ya lo dice en su cita, que se las reitero: cuando la gente mira mis fotografías, quiero que se sientan igual que cuando leen por segunda vez la línea de un poema. ¿Cierto que no? Esta suciedad del lenguaje fotográfico nos permite detenernos en la superficie. Ya no esperamos tanto un factor de realidad, sino que nos asombramos con la estética de la imagen en sí misma, en su materialidad técnica. Si bien no es correcta, este trabajo sucio, por así decirlo, de la fotografía, nos hace justamente poner el ojo en la fotografía y no traspasarla para ver el paisaje, como sucede, o para ver el hecho histórico, como sucede en las fotografías de Ansel Adams y Cartier-Bresson. Hay una disposición diferente, si se fijan. Entonces está esta idea de la voluntad fotográfica y de la fotografía en cuanto revela una mirada autoral. El concepto de autor está mucho más claro en Robert Frank. Incluso él entrega todos sus negativos a una fundación, con la idea, lo dice él también en una entrevista, dice: no quiero que se sigan sacando los americanos 2, los americanos 3, o un compilado A, un compilado B, porque él tiene esta conciencia de que a través de la edición, de una cuidada edición de la fotografía, yo puedo configurar un relato. El prólogo de Jack Kerouac también determina una lectura de los americanos. Entonces esta libertad creativa se acota y se enmarca dentro de una voluntad autoral, mucho más clara y definida que la de Cartier-Bresson. Entonces, a través de estos tres fotógrafos, que luego pasamos a otro, sí, pasamos a otra temática, a otro módulo. En el recorrido de estos tres fotógrafos podemos ver cómo hay distintas estrategias de producción que definen estéticas diferentes. Esta idea de la fotografía como ventana al mundo, trabajar el soporte al máximo que les decía de Ansel Adams, con el sistema de zonas, la transparencia del lenguaje fotográfico al máximo, el detalle, los blancos, negros y grises, y Cartier-Bresson con esta expectativa, ¿cierto?, de capturar el instante decisivo, este romanticismo de poder detener el tiempo y capturar la fugacidad del tiempo. Siempre hay un anclaje con la expectativa de lo que la fotografía podría lograr respecto a la realidad. No así ya en Robert Frank, exponente de lo que podríamos llamar el error fotográfico, que rompe con todos los cánones tradicionales y se atreve, ¿cierto?, a la libertad creativa con el objetivo de reflejar ya más bien un estado interno. Como él comentaba, ¿cierto?, que no había hablado con nadie, o sea, hay una disposición ahí de sorprenderse con la realidad, de observarla, contemplarla. Son disposiciones completamente diferentes a las de sus contemporáneos. Y da inicio, ¿cierto?, a una exploración del lenguaje fotográfico nunca antes vista. Incluso Robert Frank, en otros libros que desarrolla más adelante, incluso ya raya los negativos y va explorando otras áreas como el cine también. Eso sería entonces respecto a los campos de la fotografía y el campo estético, el mecánico, el óptico y el químico o electrónico en la fotografía digital.
También destacar, ¿cierto?, en Robert Frank la porosidad de la oscuridad nuevamente, en contraste con la luminosidad de las fotografías de Ansel Adams, por ejemplo. Entonces, de esa manera, ustedes pueden ya enfrentarse a una fotografía, no tanto analizando el qué se fotografía, sino que analizando la superficie fotográfica. Es interesante ir manejando esto. Es un buen modo, un método que simplifica esto de dividir en 4 campos y poder analizar la fotografía. No solo como espectadores, sino también como fotógrafos, tener en cuenta estos recursos al momento de editar, al momento de reflexionar en torno al trabajo que uno hace. Mientras más automático es el proceso, menos libertad finalmente creativa tenemos. Entonces, cuando somos conscientes de que tenemos todas estas herramientas del lenguaje fotográfico para poder articular nuestros propios discursos, se nos abre un mundo diferente, se abre un campo diferente como fotógrafos, al tener esta conciencia, ¿cierto? Mucho podemos saber de técnica, pero cuando también entendemos que estos son recursos expresivos, tenemos entonces nuevas posibilidades. Cerramos entonces el segundo módulo para dar paso al tercer módulo. Ok, damos entonces inicio al tercer módulo de este taller, donde veremos brevemente algunas reflexiones en torno a la imagen técnica. Realmente breves porque, insisto, la extensión y la modalidad de taller impide ahondar en la profundidad de cada teórico y de cada autor, pero la idea es dar una pincelada, algunos conceptos básicos, entender desde dónde leemos y interpretamos y se escribe incluso la crítica fotográfica hoy en día, a qué discurso está ligada, de manera muy, como les digo, somera. No puedo profundizar mayormente, pero la idea es despertar el interés, la idea es que como fotógrafos profesionales, los aficionados y como espectadores también tengamos una conciencia reflexiva en torno a la fotografía. No es un aparato neutro, esta idea de que la técnica es neutra o que es inofensiva, por así decirlo, creo que está más que demostrado con los problemas sociales que aquejan al mundo hoy en día por las redes sociales, ¿cierto? En el fondo, cómo se ha desarrollado la tecnología. Varias personas hoy en día comentan de un documental, se me olvidó el nombre en este minuto, pero bueno, la idea de reflexionar en torno a la cámara fotográfica tiene que ver con una consideración crítica respecto a la técnica, al aparato fotográfico. Vamos a verlo aquí en Willem Flusser. Vamos a verlo, como les digo a todos, muy someramente. Estos son algunos, hay muchísimos autores más. Si ustedes quieren, me pueden escribir y puedo, durante el mes de noviembre voy a estar disponible para responder correos electrónicos y puedo mandarles una bibliografía más amplia. Pero los básicos al menos que tenemos que les quiero pasar yo al menos aquí, que me parecen necesarios y pertinentes, son Roland Barthes con la cámara lúcida de 1980, Philippe Dubois, el acto fotográfico de la representación a la recepción de 1986, Walter Benjamin, la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica de 1989, Willem Flusser, hacia una filosofía de la fotografía, Ronald Kay, del espacio de acá, de 1980, y José Pablo Concha, que fue mi profesor, con Más allá del referente, fotografía del índice a la palabra. Y también tiene la desmaterialización fotográfica, que también es parte de los contenidos que yo les he transmitido acá, son prácticamente todos de mi formación en el curso de Estética de la Fotografía de la Católica con el profesor Concha.
Muy someramente, entonces, partimos viendo a Roland Barthes, filósofo francés que nació en el 1915, fallece en 1980, y que define muchísimo la lectura que se tiene de la fotografía. Podríamos decir una lectura muy romántica. Roland Barthes intenta hacer un análisis de la fotografía, una mirada crítica, pero finalmente establece que la fotografía es un mensaje sin código, un signo que no cuaja, como dice acá. Se funda la idea de que la fotografía no exigiría una interpretación, al no existir una estructura básica que articule contenidos específicos. No es menor esta idea, porque si bien la fotografía no está capacitada como un lenguaje autónomo para transmitir contenidos específicos, basta con enfrentar a dos personas diferentes a una misma fotografía, sin ningún subtítulo o pie de página o algo, las interpretaciones pueden ser infinitas, ¿cierto? Claramente no puede articular contenidos específicos, pero sin embargo no podemos decir que no exige una interpretación. Ya vimos en los autores anteriores, sobre todo en Robert Frank, cómo existe una voluntad autoral que exige una interpretación. La fotografía, desde la teoría de Benjamin, comunica, comunica. Entonces, Barthes también dice, sin embargo, se plantea como un mensaje que puede interpretarse como un continuo de la realidad por su parecido con la realidad. Está en la mímesis con la realidad que el espectador no es consciente de la intencionalidad de la imagen. Es decir, el noema de la fotografía, dice Barthes, es el esto ha sido. La fotografía como la restauración de lo ausente. El vínculo que establece Roland Barthes con la fotografía tiene que ver con un asombro, por así decirlo, con lo mimética que es, con lo similar. La mímesis tiene que ver con lo que es similar a la realidad. Está en la capacidad mimética de la fotografía que no necesitaría ninguna interpretación. Al momento del encuentro con la fotografía, yo podría entender lo que la fotografía me quiere decir. Entonces, podría ser súper evidente esta idea. Yo veo la foto de un pájaro y entiendo inmediatamente que es un pájaro. Entiendo culturalmente esta idea. Entonces se asocia la fotografía como la restauración de lo ausente. Desde pequeños, ¿cierto?, nos enseñan a leer la fotografía como, mira, aquí sale tu abuelo, tu abuela, es tu abuelo, aquí aparece tu abuelo, como restauración de algo que ya no está, ¿cierto? Y esta lectura que nosotros tenemos cultural de la fotografía se sostiene también en la teoría, desde teóricos como Roland Barthes, donde el noema de la fotografía es el esto ha sido. Este fundamento teórico nace la cámara lúcida nace cuando Roland Barthes dice cuando se enfrenta a la fotografía de su madre ausente, su madre que ya falleció. Está la fotografía, Roland Barthes en los brazos de su madre. Vemos cómo entonces en la cámara lúcida hay una vinculación muy afectiva y muy emocional con la fotografía. Pero también como confirmación de la muerte, como la fotografía, al ser un signo que no cuaja, tampoco puede restaurar totalmente esa ausencia, es simplemente una parcialidad, ¿cierto?, de la madre, el constante devenir de la existencia hace difícil que, digamos, es ilógico que un aparato fotográfico pudiese detener el tiempo del continuo de la realidad, ¿cierto?
Y claro, y que no hubiese que hacer un ejercicio de decodificación por el parecido con la fotografía, cuando ya antes, ¿cierto?, hemos visto en los distintos autores cómo hay todo un lenguaje que va articulando la composición fotográfica, la superficie fotográfica, y cómo la perspectiva como elemento central también configura un ordenamiento tridimensional al espacio bidimensional. Hay una cercenación, por así decirlo, se cercenan otros sentidos, hay una abstracción, diría Willem Plusser, que pone en jaque esta idea de que la fotografía no necesitaría ninguna interpretación y que es la realidad misma, como una ventana al mundo, ¿cierto? Entonces sucede esto, que está en la mímesis con la realidad, que el espectador no es consciente de la intencionalidad de la imagen, que es justamente a lo que apela este taller, ¿cierto? A poder atraer a la conciencia todos los elementos que se juegan en una imagen y que finalmente se van posicionando como una opacidad, más que como una revelación. Entonces, muchos son los discursos de la crítica, fácilmente pueden encontrar críticos incluso de la fotografía chileno, que fundan la lectura de la imagen en esta idea de que el esto ha sido. La fotografía como su esencia, digamos, su ontología, su ser, tiene que ver exclusivamente con esta idea del referente. Entonces, finalmente, la restauración del ausente termina siendo lo determinante de la fotografía, y la fotografía pasaría a ser una neutralidad. No se nos responde la pregunta de qué es la fotografía, ¿cierto? Estamos hablando de lo que fue retratado, del cuerpo que tuvo que estar ahí, ¿cierto?, para lograr la fotografía, pero no hablamos propiamente de la fotografía, que es lo que intentamos, ¿cierto?, hacer cuando tratamos de hacer una estética de la fotografía. Entonces vemos que este texto es bastante afectivo al estar atravesado por la búsqueda de la madre ausente, ¿cierto?, a través de una fotografía. Después tenemos a Philippe Dubois también, quien establece la idea de la fotografía como una huella, la condición indicial de la fotografía. Sigue anclado al esto ha sido, al objeto que estuvo frente al negativo, ¿cierto?, para plasmarse en el negativo, esta necesidad imperiosa del referente, del objeto, para definir qué es la fotografía. Esta misma idea de que la idea de huella pareciera no tener ninguna mediación, de que no hubiese nada entre la fotografía y lo que se fotografió. Entonces se establece un vínculo con lo fotografiado, una vez más, y no con la fotografía misma. Dice acá, esta cita: por primera vez, entre el objeto inicial y su representación, no se interpone nada más que otro objeto. Esta es una cita de Du Bois. Se instala la noción del índice fotográfico, y dice: para que exista la representación, el objeto o el referente debió estar ahí, como un factor determinante de lo propiamente fotográfico. Entonces la fotografía se define como una huella que atestigua la existencia de un objeto sin mediación. Se determina la neutralidad del acto fotográfico desde categorías absolutas de tiempo y espacio. Está esta noción científica que tiene que ver con los orígenes de la fotografía, ¿cierto?, que se presenta en un salón de ciencias, donde se establece la noción, en la modernidad, la noción de progreso, ¿cierto?, y el tiempo como un continuo bajo las categorías absolutas de tiempo y espacio, como una manera de poder diseccionar la realidad, por así decirlo. Entonces, bueno, teoría de la relatividad, la subjetividad, etcétera, desbaratan estas categorías absolutas de tiempo y espacio,
Y les pongo a modo de ejemplo a un fotógrafo que también lo pone José Pablo Concha en la desmaterialización fotográfica en su libro, a Gregory Critson, un norteamericano. Dice, mis imágenes tratan sobre la búsqueda de un momento perfecto. Si la fotografía es definida por Philippe Dubois de acuerdo al acto que la concibe, digamos, ¿cierto? Al acto fotográfico, están involucradas, ¿cierto?, estas categorías absolutas de tiempo y espacio. En este acto, en ese preciso momento, ¿cierto?, muy también bajo los conceptos de Cartier-Bresson, en ese preciso momento se produciría el plasmarse de un objeto como una huella sobre el negativo, y digamos eso sería irrefutable, ¿cierto? Entonces eso sería el ser verdadero de la fotografía. Obviando, como les decía yo, todo este constructo del lenguaje que hay mediador. Y veamos, en ese sentido, José Pablo ejemplifica con Gregory Critson, son fotografías que son completamente armadas, fíjense ahí, toda la producción que se despliega, ¿cierto?, para armar un referente que luego de la toma desaparece, no existe más. Entonces, no es el factor determinante tampoco, porque luego de estas tomas, Gregory Critson hace un trabajo de edición digital muy cuidado, fíjense en la saturación de los colores, en los contrastes, bueno, todo el tema de la iluminación. Hay una disposición del fotógrafo que nos habla de otro tiempo también interno, diferente al de Ansel Adams, diferente al de Robert Frank, diferente al de... Cada fotógrafo tiene una disposición frente a su objeto diferente, tiempos diferentes de toma. Están los fotógrafos callejeros, están a quienes preparan la escena, una escena preparada que se puede mantener ahí el tiempo que el fotógrafo necesite y determine y estime. Entonces es una ironía, mis imágenes tratan sobre la búsqueda de un momento perfecto, o también deliberadamente sí, buscar ese momento perfecto, porque tiene que ver con la propia voluntad creativa del fotógrafo. Entonces no es aquí determinante ese acto fotográfico como con esta posibilidad de capturar una huella de algo que sucedió, porque en realidad eso que sucedió fue completamente hecho a voluntad y criterio del fotógrafo. Incluso es más, con la fotografía digital, esta idea de que la antología, la esencia de la fotografía sería la huella, con la fotografía digital entra esta categoría en duda absolutamente. Ya no es necesario con la fotografía digital, ¿cierto?, que exista el sujeto, ni siquiera. Entonces, tampoco es una teoría que nos permita resolver sobre la pregunta de qué es la fotografía. Entonces, continuamos con el siguiente autor en esta búsqueda, y aparece Walter Benjamin, de 1842 y 1940. Dice la cita de Walter Benjamin, el ámbito entero de la autenticidad se sustrae a la reproductibilidad técnica. Walter Benjamin inicia este trabajo, este texto, se refiere a la reproducción de la obra de arte. Yo les puse acá como ejemplo, busqué en Google la Mona Lisa, por ejemplo, la reproducción de la Mona Lisa, y fíjense la cantidad de tonalidades, de encuadres, en que ha sido miles y miles de veces fotografiada esta obra de arte, donde la experiencia directa es sorprendente, porque la Mona Lisa es un cuadro, aquí tal vez en esa foto se podría percibir un poco, un cuadro muy chiquitito, muy pequeño, y siempre está llena de gente fotografiándola, entonces uno la ve a lo lejos, atrás, los que han tenido la oportunidad de viajar y estar frente a ella, la experiencia
estética es diametralmente distinta cuando uno está frente al cuadro que cuando la ve, ¿cierto?, a través de la reproducción técnica. Y esto que parece tan lógico, normalmente no nos lo cuestionamos. El espectador asume que está frente al cuadro cuando lo está viendo, ¿cierto?, a través de una reproducción, y bueno, Benjamin plantea que no es así, ¿cierto? Dice, inevitablemente hay una modificación de la experiencia del hombre con el acontecimiento, estableciendo un vínculo con el mundo mediante una pura virtualidad. Esto también nos lleva a otra autora, Roman Gubern, que habla de la iconósfera. La iconósfera como una atmósfera plagada de elementos icónicos, de imágenes, técnicas, que, que virtualizan la experiencia directa del hombre con el mundo. Yo les decía también al inicio de la charla del taller, cómo la fotografía, en su rol de herramienta científica, había permitido conocer otros lugares del mundo, ¿cierto? Descubrir otras culturas, etcétera. Pero sin embargo, hay una modificación, plantea Benjamin, hay una pérdida aurática, dice, la imagen técnica es incapaz de restaurar el sentido original, siempre va a ser una parcialidad, siempre va a haber un parto cruel, dice Ronald Kay, se define como una parcialidad donde hay una pérdida aurática como la historicidad de un acontecimiento, lo que rodea, por ejemplo, un objeto físico, cuánta historia puede tener un cuadro gastado, ¿cierto?, por el tiempo, ¿cierto?, por el paso del tiempo, lo distinto que es verlo en una foto digital que nunca va a tener ninguna historicidad física, digamos, ningún rastro de la historia, digamos, que se vaya plasmando en su materialidad. Entonces, la imagen técnica es incapaz de restaurar esto, ¿cierto?, señala él. Y Ronald Kay, que es un teórico chileno-alemán, uno de los pocos que ha escrito antes antiguamente, digamos, sobre fotografía, define a la imagen fotográfica como un parto cruel a través de una mutación ontológica, dice, mutación ontológica como hay un cambio, una transmutación inevitable, o sea, no podemos decir que la fotografía es exactamente lo mismo que se ha retratado. Esto, como les digo, algo que parece tan obvio, al momento en que nosotros consumimos fotografía en lo cotidiano, no lo asumimos, no lo vemos, es tal el vínculo que establecemos emocional, cómo nos dejamos encantar, ¿cierto?, por la mímesis, la transparencia del lenguaje fotográfico, este trabajo del soporte fotográfico al máximo para que la realidad de cierta manera se pueda ver, que la fotografía sea como una ventana al mundo, nos impide muchas veces reflexionar en torno a estas cosas. Y en cómo hay voluntades detrás de esto, que van mutando nuestra relación con el mundo, y finalmente nos vamos relacionando con el mundo y la experiencia a través de la virtualidad solamente. Entonces, Benjamin es uno de los primeros teóricos en tener este sentido crítico respecto a la imagen técnica. Luego tenemos a Willem Flusser, de 1920-1991, con su libro Hacia una filosofía de la fotografía, que se lo recomiendo muchísimo, lo pueden encontrar en internet. Y Willem Flusser va a definir la fotografía como una abstracción de la realidad de tercer grado. Incluso él señala que la fotografía, la aparición de la fotografía marca un hito en la comprensión del mundo, tal como lo fue la aparición de la escritura. El modo de comprender el mundo, atendiendo también a lo que decía Benjamin, va a ser completamente diferente desde que aparece la imagen fotográfica. Veamos un poco un breve mapa conceptual. La cita que yo puse dice, las imágenes tienen la finalidad de hacer que el mundo sea accesible e imaginable para el hombre, pero aunque así sucede, ellas mismas se interponen entre el hombre y el mundo, pretenden ser mapas y se convierten en pantallas. Esto nos lleva entonces a la idea de que la imagen técnica se define como una abstracción de tercer grado respecto de la realidad. Es la aplicación de los textos científicos que le dan origen al aparato fotográfico. Explicamos un poco esto.
Willem Flusser señala que una primera abstracción de la realidad que hace el hombre es la imagen arcaica, que es como una concentración de sentido de todo este devenir que sucede frente a sus ojos y que no se puede explicar, ¿cierto? Porque ahí está el miedo frente a lo desconocido. Entonces una manera de poder contener este desborde emocional, ¿cierto? Y de sentido frente a la realidad, sería la imagen arcaica, que concentra, ¿cierto?, todo un sentido respecto a mi devenir existencial frente al mundo. Luego, entonces, aparecerían, según Willem Flusser en la historia, la escritura lineal, que sería la explicación de las imágenes arcaicas. La escritura lineal es también un modo de explicar el mundo desde la linealidad progresiva, ¿cierto? Desde otra abstracción distinta a lo que era una segunda abstracción de lo que era la imagen arcaica. Y luego una tercera abstracción sería la aplicación de estos textos científicos que se desarrollan, ¿cierto?, para explicarse el mundo, como segunda abstracción, ¿cierto? Una tercera abstracción sería la aplicación de estos textos científicos, que sería la técnica, ¿ya? La realidad se examina desde el paradigma del razonamiento científico, y la fotografía sería el modo occidental de comprender la realidad. Si antes eran los dibujos, ¿cierto?, arcaicos para comprender la realidad, luego fueron los textos científicos los que permitieron explicar otra vez la realidad. Luego fue la imagen técnica la que empezó a explicar estos mismos textos científicos, dice Willem Flusser. Menciona incluso cómo la fotografía ha reemplazado al libro en muchas ocasiones para educar, como forma de pedagogía. No es menor si pensamos que la fotografía es una virtualidad, que hay una drenación de sentidos, como dice Walter Benjamin, cuando entendemos que hay una pérdida aurática. No es menor entonces que ocupemos las imágenes para explicar el mundo, menos si no tenemos un sentido crítico o una alfabetización mínima respecto a la imagen. Entonces, bueno, Willem Flusser concluye que la fotografía es una imagen no representativa de la realidad, es una codificación, y el fotógrafo un funcionario del programa técnico inscrito en la caja oscura. La caja oscura se refiere a la cámara fotográfica, como este aparato concentra una serie de opciones de un programa técnico, ¿cierto?, que nosotros como fotógrafos vamos manejando, el diafragma, la velocidad, todo esto nos va a permitir conseguir una imagen como resultado de la aplicación de estos textos científicos, de la química, antiguamente con la foto análoga, la electrónica con la foto digital, la óptica, y todos los elementos, ¿cierto?, técnicos que nos permiten lograr una imagen. Es una codificación altísima, lo es así también una doble codificación la foto digital, dice José Pablo Concha en la desmaterialización fotográfica, porque el código fotográfico se vuelve a codificar para entrar al lenguaje binario de la pantalla digital, ¿cierto? Frente a toda esta hiperdeterminación, Willem Flusser se hace la pregunta por la libertad. No es una pregunta menor para los fotógrafos, para quienes somos fotógrafos, porque, claro, yo me recuerdo cuando conocí este texto, que tuve una crisis existencial. ¿Qué estoy haciendo? Estoy al servicio del gran aparato técnico, reproduciendo imágenes que están reemplazando la experiencia directa del hombre con el mundo. No quiero, digamos, no quiero. Willem Flusser también es muy crítico con los canales de distribución, como dependiendo por qué medio se difunda nuestra fotografía, es por dónde va, qué sentidos va a ir adquiriendo, ¿cierto? Entonces se hace la pregunta por la libertad y señala que esta libertad se encuentra en la imaginación,
¿cierto? En esta capacidad, en esta voluntad autoral que tenemos solamente los seres humanos y no los aparatos fotográficos que son redundantes, porque siempre van a funcionar las mismas variables y las fotografías van a ser más o menos similares las unas a otras. Podríamos decir que ya todas las fotografías están hechas. En términos técnicos no va a haber ninguna fotografía distinta a otra. Ontológicamente toda fotografía es igual a otra, surge de la misma ciencia, de la misma técnica. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a eso? La voluntad autoral, la conciencia que podemos tener, ¿cierto?, frente a lo que estamos generando, la edición que le vamos a dar a nuestra fotografía, por qué canales las vamos a distribuir, qué queremos decir con ellas. Esa voluntad creativa no la tiene un aparato fotográfico, un aparato técnico. Así que les dejo, los invito, pero a leer ese libro fervientemente, me gustó mucho. Y luego tenemos a José Pablo Concha, como les decía, mi profesor, con Más allá del referente, fotografía y la desmaterialización fotográfica. José Pablo Concha es doctor en filosofía, así que son textos más abstractos, un poco más complejos. Traté de simplificarlo un poco aquí. Dice, ante la pregunta de qué es posible conocer por medio de la fotografía, la única respuesta posible es una ficción. Todo cuanto muestra la imagen fotográfica es una ficción. Dice, es bueno, una frase completamente opuesta a la idea del esto ha sido y de la huella de Du Bois y de Barthes, más cercana a la parcialidad de Benjamin, a la mutación ontológica de Ronald Kay. Dice, la fotografía es la expectativa del tiempo y el espacio fragmentado, concebidos como categorías absolutas. Esta idea, ¿cierto?, de que el espacio y el tiempo se cuestiona José Pablo como categorías absolutas, es algo relativo. Del minuto que vimos a estos tres autores, como les mostré, y a Gregory Christensen, que lo menciona él también en su libro, cómo hay distintos tiempos de disposición del fotógrafo, del devenir, son categorías que se desbaratan fácilmente desde el minuto que existe las subjetividades personales y autorales, ¿cierto?, de los distintos fotógrafos. Entonces se instala la noción de ficción simbólica. Volviendo un poco a lo anterior, ya no va a ser determinante, dice José Pablo, solamente esta mutación del espacio tridimensional a lo bidimensional, a través de la perspectiva, no va a ser la única huella esa, digamos, el único sello de la mutación, sino que también en la fotografía se van a jugar un nuevo tiempo y un nuevo espacio, diferente al del continuo, digamos, de la realidad. Concebía la realidad bajo categorías absolutas. También va a existir un nuevo tiempo y un nuevo espacio en la fotografía que se va a actualizar cada vez que nos enfrentemos a ella. Si yo veo una fotografía hoy, incluso cuando yo como fotógrafa hago fotografía, reviso luego a los 2 años, son fotografías totalmente distintas para mí. Tengo una percepción diferente de ellas. Entonces, esta idea de la fotografía como el registro de la realidad también se desbarata desde estas dos categorías, del tiempo y el espacio. Entonces José Pablo instala la noción de la ficción simbólica. Basándose en la noción de Ricoeur, teórico, señala que es una estructura de significación, una partícula de significación en que un sentido primario designa por sentido figurado que necesariamente debe ser aprendido a través del primero. Es un signo intransitivo. Un signo reemplaza, ¿cierto?, a otra cosa. En este caso sería un signo intransitivo. Y no es sino a través de la lectura del sentido primario, de la lectura de esta estructura de significación, como lo hemos hecho, ¿cierto?, a través de los campos de la fotografía, que no vamos a poder llegar, si no es a través de esto, digamos, no podemos llegar, ¿cierto?, a aprender un sentido figurado. Entonces se instala la noción de ficción simbólica.
No es la fotografía un signo icónico indicial, como lo planteaba Barthes, icónico por su parecido con la realidad y indicial por esta idea de la huella, sino que va a ser una pura ficción, una pura virtualidad, dice José Pablo Concha. Desbaratando a lo largo de sus dos libros, ¿cierto? Estas ideas de huella con distintos ejemplos y anteponiendo, ¿cierto?, esta idea de la fotografía como lenguaje, deteniéndonos en la superficie y en la pregunta de qué es la fotografía, no a partir de su referente, sino de su propia estrategia de producción. Y dice entonces, ¿cómo podemos acceder a este sentido que nos ofrece la fotografía? Bueno, ya sabíamos, al no poder vehicular contenidos específicos, el lenguaje fotográfico se abre desde su contexto y desde su literalidad. El sentido múltiple no es como una palabra que significa tal cosa, sino que hay en lo simbólico hay una interpretación múltiple de las cosas, se completa según la palabra de quien observa y su propio sistema cultural. Es importante entonces, dice acá, contar con el contexto y con la literalidad de la fotografía, saber quién es el autor, en qué contexto se realizó su obra, detenernos en la superficie fotográfica, su literalidad, como dice acá, son elementos que nos van a ir abriendo la fotografía, ¿cierto?, al sentido. Si yo me enfrento a una sola foto, difícilmente voy a poder llegar a interpretar algo más allá de lo que veo, algún sentido simbólico o algo así. Sin embargo, cuando tengo un cuerpo completo, una obra completa, cuando accedo al contexto nunca podremos restaurar el contexto original de la fotografía, ¿cierto? Pero sí la fotografía tiene un texto que la antecede, el libro, por ejemplo, tenemos el contexto histórico, el fotógrafo, su biografía, todo eso nos va a ir ayudando a abrir el sentido de la fotografía. El sentido múltiple finalmente se completa, dice, según la palabra de quien observa y su propio sistema cultural, que también es importante reconocerlo. Saber que nosotros estamos en nuestro juicio, ¿cierto?, llenos de prejuicios, y luego administrar estos prejuicios en la observación, ¿cierto?, que estamos haciendo de la obra fotográfica. Entonces concluimos que la lectura de una imagen tiene más que ver con quién interpreta, ¿cierto?, cuando completamos esta lectura, con la voluntad del fotógrafo también y sus contextos de distribución. Me refiero a los contextos o de circulación, porque también definen, ¿cierto?, el sentido que va a adquirir una fotografía, más que con la realidad misma. Finalmente, entonces, para concluir, y que sería un poco la misión que he intentado hacer en este taller, muy sintético, espero haberlo logrado, es no el que ignore la escritura, sino el que ignore la fotografía será el analfabeto del futuro. Walter Benjamin. Pongo esta cita con esta misión, como les digo, que espero haber logrado de poder introducirlos un poco en el lenguaje fotográfico, en tratar de hacer esta breve síntesis. En 1 hora y media es difícil profundizar mucho, pero cualquier duda yo puedo responderla por mi correo electrónico. Pero como les digo, insisto, la finalidad es hacernos espectadores conscientes y fotógrafos conscientes, responsables también del tremendo poder que tenemos en las manos, porque esta idea de que la fotografía es el registro de la realidad es una idea romántica, son expectativas que se han instalado en la cultura y sin embargo cuando hacemos un análisis exhaustivo de la imagen fotográfica nos damos cuenta que, tal como plantea Flusser, es una abstracción altísima de la realidad y muy engañosa, porque es tan parecida, ¿cierto?, a la realidad que es muy fácil caer, digamos, en el juego.
Entonces, ser espectadores conscientes y ser fotógrafos conscientes no solo nos hace responsables, sino que a la vez también nos da una libertad creativa que vale la pena descubrir. Así que, bueno, bienvenidas las dudas, las preguntas, las consultas. Agradezco la participación de todos y les dejo aquí mi correo electrónico. Muchas gracias.